En Japón existen infinidad de mitos, de leyendas que se han ido traspasando a lo largo de los años y que han influenciado en buena medida el desarrollo de ciertas zonas. Yu Watase decidió basarse en una de estas historias, en una de estas leyendas, para crear uno de sus mangas más famosos. Y es que hoy vengo a hablaros de un manga de leyenda, vengo a hablaros de Ayashi no Seres, pero como siempre, empecemos por el principio. Ayashi no Seres nos presenta a Aya y Aki, dos hermanos gemelos que llevan una vida aparentemente normal. El caso es que un día Aya, después de que un tipo robara el bolso de una chica y ella se interpusiera, pues bueno, está a punto de caer desde un puente hacia la carretera y en ese último instante en el que va a impactar contra el suelo, ella siente como que flota, que levita, y un chico, un desconocido, la atrapa y consigue salvarla. El caso es que esto ocurre justo después de que una adivina le leyera el futuro y le dijera que, bueno, veía un futuro lleno de dolor, de sangre y de sufrimiento. Pero después de este extraño incidente, Aya está contenta, piensa que le ha ocurrido algo especial, algo diferente en ese día, que además es el día de su cumpleaños. Y cuando llegan a su casa, le preguntan a sus padres que, bueno, que cómo van a celebrar este cumpleaños, el cumpleaños número 16 de ambos, y sus padres están bastante taciturnos, tienen un rostro, pues bueno, de circunstancias, y le indican a los dos chicos que ese año, en esta ocasión, tendrán que celebrarlo en la casa familiar, la casa de los Mikage, la familia de Aya y de Aki. Cuando llegan a la mansión de los Mikage, porque es una mansión, es una familia que tiene bastantes recursos, pues en lugar de encontrarse con una fiesta, lo que se encuentran es algo bastante distinto. Están allí todos sus familiares, con rostros serios, con rostros severos, y en un momento dado, el chico, el extraño chico, el desconocido que salvó a Aya de esa caída, se presenta ante ellos con un baúl, con una especie de caja, y la abre ante sus ojos y dentro de ella hay una especie de mano momificada. Los dos chicos están totalmente desconcertados, pero lo que ocurre es que al ver esa mano, Aki empieza a convulsionar, algo raro empieza a ocurrirle a Aki, su cuerpo empieza a sangrar, comienzan a salirle heridas por todas partes y bueno, Aya se sorprende, ¿no? Se asusta y pide que lo ayuden, pero en lugar de ayudarlo, el resto de la familia le dice a Aya que no lo toque, que no le va a pasar nada, que Aki no va a morir y que esa noche la única que va a morir es ella. Y de hecho eso es lo que ocurre. Uno de los familiares se abalanza sobre Aya y empieza a estrangularla con intención de matarla, pero justo cuando está a punto de hacerlo, algo se despierta en Aya, hay una enorme explosión y cuando recupera la conciencia se encuentra en el exterior de la mansión. La seguridad de los Mikage empieza a buscar a la chica por todas partes y cuando dan con ella y cuando Toya, que es este chico enigmático que la salvó y que les presentó esa mano momificada, también la encuentra y están a punto de atraparla, aparece otro chico de la nada que la salva de nuevo. Este chico es Yuji Aogiri y tanto él como su hermana, aunque luego veremos que realmente esta chica no es su hermana, realmente es la mujer de su hermano, ambos tienen cierta relación con lo que le está ocurriendo a Aya. Y es que lo que pasa es que Aya, para los Mikage, es la reencarnación de Ceres, una doncella celestial que según la leyenda bajó de los cielos y mientras estaba dando un baño, un hombre le robó su manto, el manto que le otorgaba su poder. Sin ese manto no podía regresar a los cielos y este hombre pues digamos que la chantajeó, la obligó a quedarse con él, a que tuviera hijos, viviera con él y aprovecharse pues de las virtudes y el poder de la doncella. Así que a partir de aquí la historia se va a complicar, los Mikage irán en busca de Aya, irán en busca de esa reencarnación de la doncella celestial y pronto iremos descubriendo de que hay mucho más tras toda esta especie de complot que los Mikage han puesto en marcha. Veremos también qué ocurre con Aki, que son esas extrañas heridas que han aparecido en su cuerpo. Descubriremos también quién es Toya, todo ese misterio que hay alrededor de este chico que de buenas a primeras salva a Aya y luego intenta matarla. Y estaremos ante una historia muy enrevesada, que tiene muchos giros, en la que aparecen multitud de personajes y que, bueno, que se va complicando la madeja cada vez más.
Y con Ayashi no Seres me pasa una cosa bastante curiosa, y es que, bueno, mientras lo leía, la historia me parecía por momentos rocambolesca, tenía algunos giros bueno, que me sorprendían, pero me sorprendían de incredulidad, ¿no? De decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que me estén contando que ahora pasa esto, ¿no? Había ciertas licencias narrativas que se tomaba la autora que me hacían levantar la ceja y pensar, ¿pero qué me estás contando, tía? Pero, paradójicamente, funciona, y funciona muy bien. Me he divertido mucho leyendo los 14 tomos que componen la historia. He estado pegado a sus páginas. He sentido que es una historia con un ritmo trepidante, que no te da un respiro y no dejan de pasar cosas. Esos giros que ya he dicho que en ocasiones son rocambolescos, al final, cuando estás en la dinámica de la obra, terminas por asimilarlos y por darlos por buenos, aunque en un principio te pudieran chocar. Cosas como que, por ejemplo, los personajes se cambian de instituto cada 2x3, ¿no? Cada vez que se les tercia, se cambian a un instituto de una ciudad distinta porque van a buscar el manto de la doncella aquí o allá. Y no pasa nada, nadie hace preguntas, nadie se cuestiona nada, es algo muy muy raro. O el tema de los Mikage, que se ve que es una familia que tiene poder, e incluso medio te lo justifican a lo largo de las páginas, el por qué tienen ese poder, pero llega un punto en el que descubres que no solo tienen una mansión, sino que tienen todo un rascacielos, como una especie de megacorporación, que han desarrollado una especie de escudo defensivo alrededor de ese macroedificio, y que incluso tienen una extraña máquina que te permite borrar, modificar e insertar los recuerdos que quieres en la memoria de las personas, y puedes hacer que un tipo ahora sea médico, metiéndole todos los conocimientos de un médico, o que ahora sea profesor, metiéndote todos los conocimientos de un profesor, ¿no? Y claro, este tipo de cosas pues a mí me chirriaban, ¿no? Me chirriaban porque no te las veías venir, no te habían dado en ese momento ningún indicio de que eso pudiera ocurrir en esta serie. Pero como digo, con el paso de las páginas la cosa cambia, y todos esos giros un tanto extraños y todas esas licencias que, bueno, parecen un poco sacadas de la manga, al final terminan por funcionar y quedar en un segundo plano por todo lo que la historia y este manga te transmite. Acabas cogiéndole cariño a estos personajes, acabas sintiendo angustia por lo que les ocurre, sintiendo odio hacia otros, pena incluso. Como digo, es un manga de ritmo trepidante, y aunque se le puede catalogar como romance, podemos usar esa etiqueta, ¿no?, de la demografía, de decir que es un shoujo de romance, tal cual, y como queramos plantearlo, en el fondo es una historia en la que hay muchísima acción y muchos momentos bastante oscuros y bastante sangrientos. De hecho, puse alguna imagen, compartí alguna imagen en Twitter de algunas de estas escenas, ¿no?, en la que veíamos sangre, desmembramientos, violencia, yo diría que casi extrema, ¿no? Y es que Ayashi no Sere es un manga bastante oscuro, y la intención de Yu Watase desde el principio era hacer eso, un manga que se distanciara en cierta medida de Fushigi Yugi, que tenía pues un tono un tanto más brillante, más agradable, entre comillas, ¿no? Y Ayashi no Sere pues sí que es una historia más oscura, una historia en la que hay muchas muertes. Llegó un punto en que pensaba, joder, aquí no va a quedar nadie, ¿no? Se están cargando a todo Cristo. Hay muchas muertes, hay mucha violencia, a veces violencia que A mí una de las primeras muertes que aparece en el manga me impactó, porque no me esperaba en ese manga que ocurriera una muerte de ese tipo, ¿no? Así, de la forma en la que ocurría. E incluso me sobrecogió, ¿no? Pensé, ¡buah! Qué duro, qué violento y qué incluso macabro para el tono que tenía el manga hasta ese punto. Muy interesante también toda la labor de información y de documentación que la autora ha llevado a cabo con el tema de las leyendas, ¿no? La leyenda de la doncella, del manto de la doncella, es una leyenda muy extendida en Japón, y que en diferentes regiones, en diferentes ciudades y pueblos, pues tiene, bueno, versiones más o menos diferentes, con ligeros cambios. En algunas la doncella recupera el manto, en otras no las recupera, en otras en lugar de un manto es un peine, cosas así, ¿no? Y la autora, en esos pequeños comentarios que deja en algunos capítulos,
pues va comentando, va explicando, mejor dicho, cómo fue documentándose, cómo fue encontrando esas distintas versiones de la historia de la doncella, e incluso cómo descubrió que a lo largo del mundo hay historias muy similares a esta, muy similares a la historia de la doncella, como digo, con ligeros cambios, ¿no? Y me parece muy interesante cómo utiliza eso para ir creando la historia, cómo utiliza esas diferencias de las diferentes, de las distintas historias, de las distintas leyendas de la doncella, para ir jugando con ellas en las distintas etapas del manga, ¿no? Ahora vamos a esta zona y en esta zona la historia de la doncella se cuenta de esta manera y encontramos ese pequeño cambio que también tiene connotaciones, que también va a influenciar el desarrollo de la historia en ese punto. Me pareció muy interesante y he disfrutado mucho con los pequeños textos en los que explicaba, ¿no? Que visitó la supuesta tumba de la doncella en tal ciudad y que incluso intentó recrearlo para ser fiel a los lugares que ella había visitado en ese proceso de documentación, trasladándolos al manga. El dibujo de Yu Watase no es ningún secreto de que es un dibujo muy bueno, con unos personajes muy estilizados, un trazo muy fino, muy delicado, pero a su vez también muy expresivo, y me ha sorprendido también cómo desarrolla los combates, cómo desarrolla estas batallas que en el propio manga, ¿no? Siendo una autora que de entrada podríamos presuponer que lo que está acostumbrada es a dibujar romance, etcétera. Vemos cómo domina muy bien las escenas de acción y cómo consigue crear escenas de acción, de golpes, destrucción y violencia que, bueno, que te atrapan, que te tienen completamente absorbido, que te mantienen pegado a las páginas y que te aceleran la respiración, ¿no? De la tensión que se vive en ellas. Podría citar algunas cosillas más de las que no me gustan, como por ejemplo cierto humor ahí a veces metido con calzador, que esto es algo que vemos en muchos mangas, y que aquí a veces, en momentos muy dramáticos, de repente ves una escena que no venía a cuento, ¿no? Una pequeña viñeta en la que los personajes cabezones decían alguna tontería y pensaba, joder, ¿por qué has estropeado el clima que habías creado aquí, ¿no? Con este tipo de escena. Parece que a veces los autores de manga, o ciertos autores, no todos, tienen miedo de ponerse demasiado dramáticos y demasiado intensos y necesitan ese alivio cómico constante, ¿no? Ese es uno de los pequeños fallos, y junto con el de pues esas licencias que decía antes, que como digo, conforme pasan los tomos, pues como que las vas asimilando, las consideras ya algo dentro de este manga, y al menos yo las he podido dejar en un segundo plano y centrarme en disfrutar de la historia y de los personajes. Así que nada, si estáis buscando un manga intenso, de estos de ritmo frenético, que no te va a dejar prácticamente respirar en ninguna de sus páginas, os recomiendo Ayashi no Seres, un manga de leyenda.